Hola a todos, ya que hemos visto definiciones de electrófilo, nucleófilo e hicimos una introducción a los mecanismos SN1 y SN2 y E1 y E2, voy a hacer un pequeño video con algunas consideraciones que tomar en cuenta que quizás les puedan ayudar a la hora de analizar un mecanismo. Así que vamos manos a la obra. Lo primero que quiero que analicemos es el tipo del sustrato con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso tenemos un carbono terciario, que sería el carbono alfa, y tenemos alto impedimento estérico, como se puede ver acá en los grupos alquilo. También sabemos que como tenemos un carbono terciario, puedo formar un carbocatión terciario que es muy estable. Como tenemos un carbocatión altamente estable, al tiro podemos pensar en una SN1 o en una E1, porque sabemos que para estas reacciones el intermediario carbocatiónico es indispensable, es esencial, es lo que determina estas reacciones. Por otra parte, dado que tenemos mucho impedimento estérico acá, como para que se aproxime un nucleófilo fuerte y haga una sustitución nucleofílica bimolecular, la SN2 está completamente prohibida en este caso. Lo que sí puede ocurrir, si tenemos una base o un nucleófilo muy fuerte, sería también una eliminación bimolecular. En ese caso tenemos dos opciones. Podemos tener el producto de la sustitución nucleofílica unimolecular, que me daría la mezcla racémica, o puedo tener la eliminación. Para el siguiente sustrato tenemos un carbono alfa primario, tiene unido un solo carbono, tiene bajo impedimento estérico este carbono, porque acá vemos que tiene dos hidrógenos, ¿verdad? Y el carbocatión que formaríamos al eliminar este grupo saliente en este carbono es altamente inestable. Es porque es un carbocatión primario, por lo que este carbono no tiene hiperconjugación favorable para estabilizar un carbocatión. Como nuestro carbocatión es inestable, al tiro tenemos que eliminar las posibilidades de una SN1 o una E1 por la que ya dijimos anteriormente. El carbocatión es indispensable para estos mecanismos de reacción. Por otra parte, como tenemos un carbono al que podemos atacar, podemos bien hacer una sustitución nucleofílica bimolecular, en la cual pasaríamos primero por el intermediario, el estado activado, el complejo activado, y luego tendríamos nuestra nueva molécula con un cambio en la configuración del carbono alfa. Eso es importante. En este caso, como teníamos dos hidrógenos, el cambio de la configuración no va a ser indispensable para tener la molécula correcta, porque la imagen especular de una va a ser exactamente la misma molécula, así que no hay problema. Si es que hacemos la eliminación bimolecular, vemos cómo está el mecanismo, se forma el enlace parcial, y en un paso se elimina y formamos el producto. Cuando tenemos un carbono alfa secundario, ahí es un poco más complicado porque si vemos, tenemos impedimento estérico, pero no es tanto como en el caso de arriba, y tenemos la posibilidad de formar un carbocatión relativamente estable porque podemos hiperconjugar con los dos grupos de acá. ¿Qué hacemos en este caso? No sé. Lo que hay que hacer es analizar los radicales que tiene. Por ejemplo, si acá yo tuviese un grupo fenil muy voluminoso o un terbutil, ya podría a ciencia cierta eliminar posibilidades de reacciones bimoleculares. Por ejemplo, una sustitución bimolecular sería imposible en ese caso si acá tuviese un terbutilo, por ejemplo, en vez de estos grupos metilo. Pero en principio, y solamente viendo el sustrato, más o menos todo vale. Otra cosa que es importante tener en cuenta es la nucleofilia o la fuerza del nucleófilo. Hay que pensar que un nucleófilo es sinónimo, pero no es igual a una base. Es sinónimo en el sentido de que todas las bases son nucleófilos y todos los nucleófilos funcionan como bases, por la definición que vimos en cuanto a lo que es una base de Lewis, por ejemplo. Pero cuando nosotros hacemos una reacción, queremos que nuestro, por ejemplo, hidroxilo funcione bien o como una base o funcione bien como un nucleófilo. ¿Cuál sería la diferencia? Cuando yo ataco con mi OH- y formo una eliminación, ahí tengo una eliminación, tengo una base, funcionó como base. Ahora bien, si yo una reacción similar con el OH logro reemplazar este bromo, voy a tener mi mismo hidroxilo funcionando como nucleófilo en vez de como base. Esa es una diferencia un poco sutil,
pero quizás sea una pregunta de prueba. Entonces, si el profesor les pregunta, chicos, ¿cómo es que diferencio un nucleófilo de una base? Ustedes les dicen, depende del contexto, y pueden dar la siguiente explicación. La explicación que acabo de dar, disculpe. Ahora, la fuerza del nucleófilo viene dada, o la basicidad también, viene dada por la capacidad que tenga la especie de mantener sus electrones de forma estable, de mantener esa carga negativa que es la que lo vuelve un nucleófilo, carga negativa entre comillas, recordemos que puede ser una carga formal, puede ser una densidad de carga, puede ser una carga parcial. Eh, un nucleófilo o base fuerte es inestable por sí solo. ¿A qué me refiero con eso? El hidroxilo, si yo lo tengo solo en solución, va a reaccionar con algo. Es muy difícil tener hidroxilos mucho tiempo dando vuelta en solución. Apenas puedan, van a reaccionar. No así, por ejemplo, el amoníaco o el agua. El agua es muy estable por sí sola, por lo que es un solvente universal, no necesariamente va a reaccionar. Entonces ahí tenemos la diferencia de fuerza y cómo analizar si es que un nucleófilo es más o menos fuerte que otro. Una buena forma es ver su basicidad. Vamos a ver acá, por ejemplo, tengo dos nucleófilos similares. Básicamente lo que yo hago al reaccionar con un aloalcano, un OH o un agua, es en algún momento agregar un OH. Ahora, vamos a arreglar acá el tiro, porque si nos damos cuenta, estamos haciendo la sustitución sobre este carbono con OH-, entonces acá yo debiese tener en el producto también OH. Y ahí tenemos el cambio en la configuración, ¿cierto?, del carbono. El bromo estaba hacia nosotros y ahora el OH está hacia atrás. En este caso, mi OH funcionó como nucleófilo. Se hizo la sustitución nucleofílica bimolecular, porque es un nucleófilo fuerte, es una base fuerte, fuerza el enlace. Y también tengo la opción de una eliminación. Ahora nosotros vimos que las eliminaciones podían tener muchos productos dependiendo hacia qué lado vamos a eliminar el hidrógeno beta, pero como tenemos este carbono alfa K, la opción que me da el doble enlace más sustituido con mejor inducción por parte de grupos adyacentes es la de acá. Entonces, de todas las eliminaciones posibles, este va a ser mi producto mayoritario de eliminación. Pero recordar que en este caso está compitiendo la sustitución nucleofílica con la eliminación. En el caso del agua, por otra parte, tenemos... ahora sí. En el caso del agua, por otra parte, tenemos que el agua puede también funcionar como base, mucho menos fuerte obviamente que el hidroxilo, y también puede funcionar como nucleófilo. En caso de que el agua funcione como nucleófilo, como es un nucleófilo débil, el agua no puede forzar un enlace para tener una sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Cuándo actúa el agua como nucleófilo? Cuando hay un muy buen electrófilo cerca. ¿Y cuál sería el electrófilo? El carbocatión que formamos en el paso anterior, para tener este tipo de reacción SN1. Entonces, cuando tengo el carbocatión, ahí recién mi agua puede ser un buen nucleófilo. ¿Qué pasa en el caso de las eliminaciones? El agua tampoco es una base muy fuerte, pero puede darse que yo tenga un grupo saliente muy bueno. Lo voy a explicar a continuación. Y si tengo un grupo saliente muy bueno, quiero eliminar un protón. En ese caso, ese protón va a ser altamente electrofílico y el agua lo va a poder abstraer para hacer la eliminación. De todas formas, en este caso, como el agua es una base débil, va a estar más favorecida la sustitución que la eliminación. Y lo mismo que lo anterior, en el caso de tener una eliminación, tenemos una mezcla de productos, este debiese ser el producto mayoritario de esa eliminación. Ahora, como mencioné, un nucleófilo fuerte es lógicamente un mal grupo saliente, y esa razón es por lo que les decía. Si yo paso los electrones de este enlace al OH y formo un carbocatión y un hidroxilo, estoy formando una especie altamente inestable. El OH entonces va a reaccionar con lo que pueda y lo que tiene más cerca es PUP. Entonces, finalmente es como que yo no hubiese roto ese enlace no se rompe así. Por otra parte, grupos que puedan mover bien una carga negativa son muy buenos grupos salientes. Por ejemplo, los halógenos tienen la capacidad de ser electronegativos y de tener nubes electrónicas extensas, por lo que bromo, cloro, yodo pueden manejar una carga negativa, pueden moverla por sus orbitales. Como entonces este anión puede desplazar su carga negativa alrededor de toda su nube electrónica y de sus orbitales, va a ser mucho más estable que el hidroxilo.
Entonces, recapitulando lo que vimos ahora, lo primero que tenemos que ver es el tipo de sustrato. Segundo, ver qué tan nucleófilo o qué tan base es mi nucleófilo, es mi base. Ahora toco un tema interesante que muchas veces uno se lo aprende de memoria, pero les aseguro que en cuanto a mecanismos es mucho mejor que entiendan por qué está pasando algo a que se lo aprendan de memoria. En cuanto a los solventes, no sé si han escuchado ya que si el solvente entonces es N2, no tiene por qué ser tan así. Vamos a ver qué hace el solvente primero y después vamos a intentar deducir cómo entonces nos va a afectar las reacciones. Partamos por ver los solventes polares próticos, analicemos cuáles son solventes polares próticos. El más conocido obviamente es nuestra querida agua. El agua es un solvente polar prótico, obviamente, también los alcoholes, los ácidos carboxílicos, estos compuestos de acá. Lo importante de todos estos compuestos es que pueden ceder protones, pueden formar puentes de hidrógeno y pueden estabilizar tanto cargas positivas, porque tienen un delta negativo acá, como cargas negativas, porque tienen un delta positivo acá. Entonces, veamos, por ejemplo, en una eliminación de un grupo saliente, cómo puede afectarnos el solvente. Supongamos que en esta molécula, carbonada, ¿cierto? Puedo formar un carbocatión, si es que acá tengo carbonos, buen efecto de hiperconjugación, buen efecto inductivo. Sale mi bromo y voy a tener un carbocatión y un bromuro. Ahora mi carbocatión es estabilizado por las moléculas de agua y estabiliza entonces esa carga positiva. Un carbocatión estabilizado es un carbocatión que va a permanecer ahí más tiempo, sobre el que tengo más posibilidades de reaccionar, se va a formar con mayor facilidad, va a estar más favorecido que si es que no tuviese este tipo de solvente. Por otra parte, el bromo, si se fijan, está siendo también estabilizado por los hidrógenos de mi solvente polar prótico. Recuerden que lo prótico viene de estos hidrógenos de acá. Estamos haciendo acá puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno estabilizan enormemente la carga de esto y reducen también fuertemente la basicidad y la nucleofilia de esta especie. Por eso, que esto ataque a un carbocatión de vuelta va a ser un proceso más lento que en el caso de que tuviésemos otro solvente. Vamos a ver entonces, los solventes polares próticos favorecen intermediarios carbocatiónicos. ¿Qué pasa con los nucleófilos? Lo que hablamos acá. Los puentes de hidrógeno toman protagonismo, estabilizan al nucleófilo, disminuyen su fuerza. Esto se puede ver especialmente en el caso de haluros. Por ejemplo, un solvente polar prótico, el yoduro es un mejor nucleófilo que el fluoruro. La razón de esta es que el fluoruro hace puentes de hidrógenos más fuertes con el solvente. Entonces, si yo hago una reacción en un solvente polar prótico y quiero hacer una reacción SN1 con fluoruro, tendría que pensarlo bien y tendría que ver mejor las condiciones en las que voy a hacer esa reacción, porque probablemente, a priori, con lo que estoy diciendo ahora, no funcione como quiera. Veamos ahora el caso de los polares apróticos. ¿Qué solventes polares apróticos conocemos? ¿Cuáles son los más usados? La clásica, acetona. Muy buen solvente polar aprótico. El dimetil sulfóxido y la dimetilformamida. Estamos listos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Veamos que en el caso de nuestros solventes polares apróticos tenemos también cargas parciales, ¿cierto? Densidades de carga que se pueden mover. Y voy a tener en todos estos casos estructuras resonantes. En este caso, por ejemplo, voy a tener en el carbonilo una carga positiva y en mi oxígeno una carga negativa. En el caso del dimetil sulfóxido lo mismo, pero con el azufre. Y en el DMF similar, pero ahora el nitrógeno va a quedar con carga positiva al compartir sus electrones. ¿Qué pasa entonces? Como vimos, nuestra carga negativa está relativamente libre, está alejada de los grupos. No es muy distinto a alguno de los nucleófilos que vimos delante. Entonces, este oxígeno y este oxígeno van a poder estabilizar bastante bien cargas positivas. Por ejemplo, imaginemos el caso de que hago una reacción y quiero utilizar hidróxido como nucleófilo. Si quiero utilizar hidróxido como nucleófilo y hago mi reacción en un solvente polar, si yo a lo H lo mezclo con agua, o lo mezclo con un alcohol, o lo mezclo con un ácido, voy a abstraer ese protón y voy a formar con mi OH agua que no es reactiva. Voy a perder fuerza en ese nucleófilo. Va a preferir entonces mi hidroxilo abstraer un protón
que atacar nucleofílicamente como yo quiero. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Si se fijan bien, tenemos nuestra carga positiva estabilizado con las cargas negativas que tiene mi solvente, pero no tengo protones para hacer puentes de hidrógeno que estabilicen una carga negativa. Entonces la fuerza de este nucleófilo se va a mantener prácticamente invariable. Entonces, bueno, y la razón de eso, lo intenté dibujar acá, no sé si se nota, es que como este grupo acá tiene alto impedimento estérico, como tiene grupos carbonados radicales, SOH no tiene cómo acercarse a esta carga positiva para forzar, entre comillas, un enlace que pudiese estabilizarlo. Eh, entonces, hay que tener en consideración que el impedimento estérico impide estabilizar el nucleófilo y por eso también es una de las razones que se usan este tipo de solventes polares apróticos. Entonces, ¿cómo elegimos ahora que ya tenemos un par de directrices? Si es que hay intermediario carbocatiónico, yo asumiría en primera línea que debiese pensar en un solvente polar prótico. Si necesito un nucleófilo muy fuerte o no tengo carbocationes intermediarios, entonces un solvente polar aprótico es una buena opción para mantener la fuerza de mi nucleófilo y para estabilizar las reacciones y los contraiones también. Hemos hablado harto hasta ahora ya del impedimento estérico. Algo más que quiero tomar en cuenta es el impedimento estérico en el caso de los nucleófilos. Veamos por ejemplo estos nucleófilos de acá. Todos son básicamente oxígenos negativos. En este caso tenemos oxígeno negativo, oxígeno negativo, oxígeno negativo. Lo único que cambia es a qué están unidos y el impedimento estérico que ello representa. La basicidad de estas cuatro especies es muy parecida. Vamos a decir para efectos de esta explicación que son iguales. Cambian. Pero en temas de nucleofilia y basicidad son prácticamente iguales, son muy similares. Lo que sí cambia mucho es qué tan posible es que este nucleófilo, esta base, se acerque a un electrófilo. El impedimento estérico de una base entonces le impide acercarse al electrófilo, y mientras más sustituido esté el nucleófilo, más va a promover reacciones de eliminación frente a reacciones de sustitución. Por ejemplo, en el caso del OH, va para ambos lados, SN2 o E2. Pero en el caso del terbutóxido, no puedo hacer acá una sustitución nucleofílica bimolecular porque no hay forma de que este sustrato se acerque a un electrófilo de la forma en que yo quiero. Por eso, este tipo de reactivos son clásicos para reacciones de eliminación. De hecho, yo diría que esto solo lleva a reacciones de eliminación. No esperaría prácticamente en ningún caso tener una sustitución nucleofílica con un reactivo de este tipo. Otro tema importante es la temperatura de las reacciones. Las condiciones de reacción, como ya vimos, el solvente son importantísimas, la temperatura no puede ser menos. Pero antes de hablar de por qué es importante la temperatura, quiero recordar un poco de termodinámica y recordar esta ecuación de acá, la ecuación de la energía libre de Gibbs. Para explicar un poco, la energía libre de Gibbs es básicamente lo que me dice si una reacción es espontánea o no es espontánea. Una energía libre de Gibbs negativa significa que mi reacción es espontánea. Una energía libre de Gibbs positiva me dice que mi reacción es no espontánea. ¿Qué buscamos nosotros? Si queremos que una reacción ocurra, buscamos su espontaneidad, ¿verdad? Ahora para explicar otro poco más de qué dice la ecuación. Esta H de acá, el cambio en entalpía es básicamente, o podemos pensarlo como bruto, el cambio de energía que tenga el sistema. Sea bien al momento de reaccionar la molécula, todo el intercambio de calor que hay hacia el medio y desde el medio, etc. Y la siguiente parte tiene que ver con el cambio de entropía. Fíjense, y es un detalle importante, que la entropía está multiplicada por la temperatura, pero están en negativo. Así que si yo tengo entropía muy alta, este término toma importancia frente a la entalpía y mi reacción se vuelve espontánea. De la misma forma, si yo tengo una temperatura muy alta, este término toma importancia frente a la entalpía y me queda un negativo, ¿verdad? Entonces me quedaría una energía libre negativa. Mi reacción sería espontánea. Veamos un ejemplo. En el caso de acá, tenemos nuestro halogenuro alquilo. Vamos a agregarle el hidroxilo y ya sabemos, es una base fuerte, ¿verdad? Es un nucleófilo fuerte, es una base fuerte. Si es que actúa como un nucleófilo fuerte, vamos a tener lo que es una reacción SN2.
Se puede ver el cambio en la inversión de configuración, concuerda con una SN2, perfecto. Si nuestra base funciona, si nuestro hidroxilo, disculpen, funciona como una base, en ese caso vamos a abstraer un protón de alguno de los carbonos vecinos y vamos a formar un alqueno. En ese caso vamos a tener este producto acá o este producto acá. Ya vimos que hay varias posibilidades de eliminación de hidrógeno beta. Ahora el tema de la temperatura. Fíjense acá que partimos con dos especies y formé dos especies. En cambio, en el caso de la eliminación, parto con dos especies y formo tres especies. Menor cantidad de especies frente a mayor cantidad de especies me muestra que en esta dirección hay un cambio favorable en entropía. La entropía para la eliminación es más favorable que para la reacción de sustitución. ¿Cuándo afecta acá entonces la temperatura? Supongamos que el cambio de entropía y el cambio de entalpía en ambas reacciones es similar. Sabemos ya que el cambio de entropía es mayoritario en la reacción de eliminación, pero supongamos que la entalpía se mantiene relativamente constante. Si yo tengo una baja temperatura, mi entropía pierde importancia en la reacción, así que ya no voy a promover reacciones que sean entrópicamente favorables. En este caso, por ejemplo, si hago mi reacción a 0 grados, lo más probable es que tenga una sustitución. Ahora bien, si aumento la temperatura, este término se vuelve cada vez más pesado para la ecuación y empieza a hacerle el peso a la entalpía y llega un punto en el que la entalpía ya pierde importancia frente a todo el término de la temperatura y la entropía. En ese caso, por ejemplo, a los 100 grados, la temperatura es tan alta que el término de entropía en esta ecuación toma gran importancia y se favorece principalmente la reacción que lleve a un cambio de entropía mayor. La explicación que di antes entonces, para el caso de la sustitución, se comienza con dos especies y se termina con dos. En este caso el cambio de entropía es prácticamente cero, podemos pensarlo como que es nulo. Y en la eliminación se parte con dos reactivos, se parte con dos especies y se obtienen al menos tres especies, como mostré acá. Y ello es una bastante mayor entropía frente al caso anterior. Aquí sí hay un delta S apreciable. Recordar entonces, como en la ecuación de Gibbs la entropía se multiplica por la temperatura, el cambio entrópico se vuelve más importante a temperaturas más altas.